Hola, hoy es lunes 9 de febrero 2026 y voy a hablar sobre Parashat Mishpatim. Lo único que voy a hacer es me voy a fijar si hay alguien que está queriendo entrar. Eh, bueno, no sé. Yo voy a arrancar igual. Eh, Parashat Mishpatim es una de las secciones más detalladas de la Torá en cuanto a leyes y normas sociales. El nombre Mishpatim significa juicios o leyes. Y ya eso nos adelanta el corazón de esta parashá. Es cómo se regula la vida cotidiana, la vida comunitaria del pueblo de Israel con principios de justicia, de equidad y de moralidad. Aquí empieza el mapa de la vida comunitaria, de la vida comunitaria dentro de la, del pueblo de Israel en el desierto. De ahí en adelante hasta el día de hoy. Es una parashá que a primera vista parece legal, como casi muy técnica, pero cuando vamos desmenuzándola y vamos al corazón de esto, descubrimos que es una de las parashiot más humanas y más aplicables a la vida real. Esta parashá aparece justo después de la parashá Yitro, donde recibimos los 10 mandamientos en el monte Sinai. Los 10 mandamientos son como los grandes titulares así de la vida, ¿no? Los principios fundamentales de la conducta moral. Y Mishpatim es el paso siguiente, es la parashá que baja estos principios a situaciones concretas y reales y cotidianas de cada día. No, es como si Hashem dijera, no alcanza con lindas ideas, con todo hermoso. Quiero que la santidad se vea cada día en cómo vivís, en cómo hablas, en cómo tratas al otro, cómo te tratas a vos mismo, cómo manejas el dinero y cómo manejas la responsabilidad. El Zohar, la Kabbalah, enseña que los Mishpatim no son solo reglas legales, sino que son caminos espirituales que hacen que el alma se pueda refinar. Incluso las leyes que parecen poco más lógicas tienen una sabiduría divina muy importante y nos guían a tener una conexión mucho más profunda con Hashem. Acá también se nota algo muy importante, la diferencia, vamos a ver la diferencia entre las leyes humanas y las leyes divinas. Antes de la entrega de la Torá, Moshe juzgaba al pueblo según su propio criterio moral, que lo había bajado de Hashem. Pero acá Hashem le indica que una vez recibida la Torá, él debe enseñar leyes divinas, las leyes que dio él. ¿Por qué? Porque el criterio humano puede ser íntegro, pero es subjetivo y puede cambiar con las diferentes culturas, las diferentes épocas, los diferentes gobiernos. En cambio, una ley divina debe ser eterna, universal y con valores morales absolutos. El contexto también es clave en esta parashá. El pueblo había salido de Egipto y estaba naciendo como una nación entera. Hashem no solo les da mandamientos espirituales, sino también leyes civiles y sociales para construir una sociedad justa y moral. Esta parashá, que es la primera de todas las leyes, contiene 53 mitzvot de las 613. De estas 53, 23 son positivas y 30 son negativas, es decir, no harás, la otra sí harás esto, harás lo otro. Disculpen que miro el teléfono, pero quiero ver si me habla alguien que quiere entrar y no puede entrar. No sé por qué. Bueno, eh, estas mitzvot que estaba diciendo abarcan justicia, derechos humanos, protección de los más vulnerables, castigos por delitos y normas económicas. Entonces vamos a empezar a desmenuzarlos. Los principios fundamentales en esta parashá, Mishpatim, es que es uno de los grandes mensajes
que es la justicia de la Torá, no es fría ni mecánica, es justicia con compasión, esa es la base. Las leyes reflejan empatía y sensibilidad humana, es decir, siempre pensando en el otro. Por ejemplo, no maltratarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Aquí Hashem nos enseña a recordar nuestra historia propia para actuar con compasión. Otro principio es la responsabilidad personal y colectiva. Cada persona es responsable de sus acciones y también debe prevenir daños a otros. Por eso aparecen ejemplos muy claros. Por ejemplo, si alguien cava un pozo y otro se cae dentro de ese pozo, el primero tiene que indemnizar al segundo. Otra de las leyes, si el buey de alguien hiere a otra persona, el dueño, y el dueño sabía que ese buey era peligroso, también el dueño es responsable. O sea, no basta con decir yo no fui o yo sabía pero no lo cuidé. No, no va a esa. La Torah también tiene un foco muy fuerte en la protección de los más débiles, huérfanos, viudas y pobres. Por ejemplo, si un pobre necesita dinero, está prohibido, prohibidísimo, cobrarle intereses. Y Hashem acá deja algo clarísimo. Escucha el llanto del oprimido y castiga a quienes lo abusan, a quien se aprovecha del indefenso y del necesitado. Otro equilibrio precioso que aparece aquí es la justicia y la misericordia. Y dice que los jueces deben actuar con justicia, sin sobornos ni favoritismos. Y aparece un versículo que es el faro para la vida. Dice, no seguirás a la mayoría para hacer el mal. Es decir, no se decide por presión social. La verdad no depende de cuántos la repitan. No me importa, la mayoría lo hace. Esa no va, la mayoría lo hace. Si todos los demás lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no? Porque no es moral, porque no es ético. ¿Cómo es la estructura de esta para allá, el orden de los temas? Primero habla sobre las leyes sobre la servidumbre, hablando de que la dignidad está antes que todo, es lo más supremo. Y dice, en la antigüedad existía la esclavitud, ¿está bien? Pero la Torá, dentro del pueblo judío me refiero, pero la Torá pone límites y la humaniza. Y la diferencia de la esclavitud cruel que había en Egipto. Entonces, regula el trato del siervo hebreo, del sirviente o esclavo hebreo, y pone reglas que protegen la dignidad de este esclavo. Un esclavo o siervo hebreo trabaja solo 6 años y sale libre, siempre en el séptimo, sin que nadie pague ningún rescate, ni siquiera él mismo. Si el esclavo decide quedarse con su amo, porque prefiere quedarse con el amo y no salir a tener una vida independiente, se le debe perforar la oreja con un punzón en el marco de la puerta, recordando las jambas donde se puso la sangre antes de salir de Egipto. Entonces se le perfora la oreja con un punzón como señal de que eligió continuar esa servidumbre. También hay una protección especial para la mujer esclava. Si un hombre compra una sierva hebrea, debe tratarla con dignidad. Si no se casa con ella y no la da en matrimonio, debe dejarla ir libre, sin pago, en el año número 7. También habla del equilibrio entre la justicia y la misericordia. La Torá establece que los jueces, como dijimos antes, deben actuar con justicia, lo dice así, pero sin sobornos ni favoritismos. Ok. Después siguen las leyes sobre daño y compensación, que hay que hacerse cargo. Aquí aparecen normas sobre lesiones físicas, responsabilidad por daños causados por animales o por negligencia propia, como conté la del buey, y también habla sobre el robo. Cada persona es responsable de sus acciones
y de prevenir daños a otros. Por ejemplo, ya lo dije, si alguien cava un pozo y viene un segundo y se cae en ese pozo, el primero es responsable y debe indemnizar al segundo. Lo mismo con el buey. Si el buey de una persona hiere a otra y el dueño sabía que el animal era peligroso, el dueño es responsable. También aquí se menciona el asesinato premeditado, que se castiga con pena de muerte. Es decir, no lo maté por accidente. El que va a asesinar a alguien, es algo premeditado, era castigado. En la Torá dice que debe ser castigado con la pena de muerte. Y el homicidio involuntario, que no es asesinato, es decir, lo maté, pero no fue mi intención, fue por accidente o por defensa propia, tiene derecho a refugio en ciudades de refugio. Se llaman ciudades de refugio. Había en diferentes lugares. Cuando entran a la tierra de Israel va a haber diferentes ciudades. Una vez que entra a esa ciudad de refugio, nadie puede, la familia del muerto no puede entrar a buscar venganza. Es como una ciudad de protección. También se habla en esta sección de cuando alguien golpea o maldice a los padres. Esto también se penaliza, se castiga con la pena de muerte. Es decir, muestra el peso de la honra familiar. Repito, el que golpea o maldice a los padres merece la pena de muerte. Y aquí también en esta sección aparece la famosa frase, ojo por ojo, diente por diente. Y esto, la Torá oral explica que... Ay, perdón. Perdón. Eh, tengo que escribir un minutito, que estoy en clase. Estoy en video. Ok, entonces, estaba hablando del ojo por ojo, diente por diente, perdón. Y la Torá, tradición oral, explica que no se entiende literalmente como una mutilación, ¿está bien? Ojo por ojo o diente por diente, sino como una compensación monetaria proporcional al daño. El ojo por ojo y diente por diente tiene que ver con la proporcionalidad de la recompensa o de la, más de que recompensa, la compensación por el daño ocasionado. La idea es que el daño se repara, no se niega, no se minimiza, se paga con algo proporcional al daño causado. La tercera sección habla de leyes de robo y propiedad, y aquí habla de la integridad cotidiana. Un ladrón debe devolver lo robado con compensación adicional. ¿Ok? Si alguien robó algo, lo tiene que devolver con algo adicional. Si el robo ocurre de noche, por ejemplo, y el ladrón es asesinado en defensa propia, el que fue robado, no se considera culpa de sangre para el defensor. Es decir, no se lo considera como asesino, porque fue de noche y fue en defensa propia. Entonces lo tomaron desprevenido. También se legisla la responsabilidad por bienes prestados o dejados en custodia. La Torá entra en detalle porque la vida real está llena de detalles, de préstamos, de favores, de objetos ajenos, de límites, y acá hay un montón de leyes y detalles relacionados con esto, que no vamos a entrar en detalle porque sería muy extenso. La próxima sección habla de la justicia social y protección de los débiles. Como título es Hashem escucha el llanto. Habla de la justicia con compasión. Las leyes no son frías y mecánicas, sino que reflejan la empatía y la sensibilidad humana. Por ejemplo, como dije al principio, no maltratarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Dios nos enseña a recordar nuestra historia para poder actuar con compasión con los demás. La Torá enfatiza a cuidar viudas, huérfanos y extranjeros. Prohíbe específicamente
abusar de viudas y huérfanos. Y advierte que Hashem mismo castigará al que los dañe. Y cuando si hablamos de tzedaká, la tzedaká más importante después del estudio de la Torá es proteger a las viudas y a los huérfanos. Es la tzedaká más recompensada en el cielo, cuando uno cuida y vela por el bienestar de viudas y huérfanos. También se prohíbe cobrar intereses a los pobres. Y si se toma una prenda como garantía, debe devolverse esa prenda estoy hablando de abrigo, debe devolverse esa prenda antes del anochecer, si la persona la necesita para abrigarse. Yo no me puedo aprovechar de que me la prestó. Tengo que pensar en el otro, en el que me la prestó, y devolvérsela antes de que caiga la noche. O sea, la Torá no deja que la ley se convierta en crueldad legal. Siempre piensa en el otro, nos enseña a pensar y ponernos en el lugar del otro, la empatía. Luego habla de leyes morales y religiosas y empieza a hablar en detalle de lo sagrado en la vida cotidiana. Y aquí se incluyen los mandamientos sobre Shabbat, habla de cómo celebrar Shabbat y qué implica, todo lo que implica Shabbat. Las festividades en sus estaciones. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Habla de Hola Clarisa. Habla de las festividades en las estaciones. Habla de las ofrendas agrícolas que se debían llevar al templo de Jerusalén y fundamentalmente la prohibición de la idolatría. Y se prohíbe específicamente dar falso testimonio o sobornar a los jueces. Cuando hablamos de Shabbat, habla muy específicamente del descanso que implica Shabbat, pero que no incluye solamente a la persona judía, e incluye a esclavos y animales. Y también se prohíbe hacer pactos con pueblos paganos. También se ordena en esta sección celebrar Pesaj, Shavuot y Sukkot. Pesaj, Shavuot y Sukkot son las 3 fiestas de las peregrinaciones. La ley dice que todo hombre judío debe ir, preferentemente con su familia si se puede, 3 veces en el año en estas 3 fiestas, Pesaj, Shavuot y Sukkot, a hacer sacrificios y entregar ofrendas en el Beit HaMikdash. También aparece en esta sección la prohibición de cocinar un cabrito en la leche de su madre, que esto estaba asociado a prácticas paganas. En la actualidad y en la tradición se convierte en la base de las leyes de kashrut, de no mezclar carne con leche, porque el no cocinar un cabrito en la leche de su madre primero habla de la crueldad, ¿sí? De cómo vas a cocinar a un cabrito en la leche de su mamá. Eso habla de crueldad, que está prohibida. Y segundo, es la base de no cocinar carne con leche, no comer carne con leche y no sacar provecho de ninguna mezcla de carne con leche. Eso lo veremos ya lo vimos cuando estudiamos kashrut, la parte de carne con leche. En algún momento lo retomaremos. Y luego la última sección es la promesa de la tierra y el pacto del Sinai como compromiso total. Aquí Hashem promete enviar un ángel para guiar al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Y dice, si el pueblo cumple los mandamientos, tendrá éxito y será bendecido. Entonces Moshe sube al monte Sinai durante 40 días y 40 noches para recibir la Torá completa, la Torá escrita, no solamente los 10 mandamientos, sino toda la Torá escrita que le dicta, y la Torá oral, las explicaciones, las interpretaciones y los detalles. Y Moshe ahí arriba escribe la Torá dictada por Moshe. Y se realizan sacrificios para sellar este compromiso entre Hashem y el pueblo. Y aquí llega el momento más inolvidable del pueblo, donde el pueblo declara la famosa frase Naaseh benishma, que quiere decir haremos y escucharemos. Es decir,
Todo lo que nos digan, nosotros vamos a hacer. Y después escucharemos, después lo vamos a analizar. Es decir, confianza plena, emuná y bitajón completo en la palabra de Hashem. Todo lo que nos diga Hashem vamos a hacer. Después la vamos a escuchar, pero primero lo hacemos. Y esta es la máxima más importante de cuando el pueblo recibe la Torá. Entonces, primero obedecemos y después entendemos. No es una relación con Dios intelectual, no es comprender. Es una relación basada en la confianza y en el compromiso. Es que el pueblo acepta incluso antes de comprender completamente. Como conclusión, que podemos hablar de esta para allá. Esta para allá no es un conjunto de leyes antiguas y que no tienen vida, son totalmente actuales, las podemos llevar a la práctica en la vida real y cotidiana hoy en día. Sus principios siguen vigentes hoy, en un mundo donde la justicia muchas veces parece inalcanzable. La Torá nos enseña que las leyes deben ser justas, equitativas y compasivas. De nada sirve tener una ley rígida que no piensa en el otro. Eso no beneficia a nadie. Y esta para allá nos recuerda que servir a Hashem no es solo rezar o cumplir ritos, rituales porque es así, porque lo tengo que hacer y repito rutinariamente. Es actuar a diario con justicia, con honestidad y con compasión. Una sociedad justa no se construye solo con las leyes, se construye con responsabilidad y compromiso de cada individuo. No sirve de nada tener un libro de leyes si la gente no lo pone en práctica y cada individuo se compromete a ser justo, a ser compasivo con sus semejantes. Una enseñanza poderosa de esta para allá es que incluso en los negocios, en los tratos diarios y en la justicia social, traemos a Hashem a este mundo, que es la base de para qué estamos aquí. Es para preparar el hogar donde Hashem quiere estar. El Rebbe de Lubavitch, el Alter Rebbe, el primero, enseña que cuando seguimos los Mishpatim, estas leyes con sinceridad, estas leyes refinan nuestro carácter y nuestra alma y nos van alineando con la verdad divina, con la verdad de Hashem. Y todo esto, cuando uno cumple con estas leyes, todo esto atrae bendiciones a nuestras vidas cotidianas. En esencia, podemos decir que Mishpatim nos muestra que la Torá no se trata solo de oraciones o de historia o de milagros. Se trata de enseñarnos de cómo nos comportamos en cada interacción con Hashem y con nuestros semejantes y con nosotros mismos, convirtiendo incluso los aspectos más prácticos y cotidianos, sencillos de la vida cotidiana, en una morada para Hashem, en la casa de Hashem que Hashem quiere que tengamos en este mundo preparada para él, para que cuando venga el Mashiach, él pueda estar la Shejina en este mundo. Mi deseo es que podamos aprender de Mishpatim a construir un mundo más justo, con leyes que reflejen la divinidad y la dignidad humana, y que vivamos con Mishpatim llevando la divinidad a los detalles de la vida de cada uno de nosotros. Y no voy a empezar voy a dar la clase por terminada acá, Clarisa, porque no quiero empezar con Kashrut, porque hay mucha gente que no está presente y Kashrut da para que se puedan hacer preguntas y demás. Entonces, voy a dar la clase por terminada por la mitad, solo voy a hablar de esta para allá. ¿Alguna preguntita, Clarisa? ¿Algún comentario? ¿No? Espera, que estás mute. Espera. Ajá, ya, ahora sí. Sí, o sea, una pregunta. Dios Sí. le dio la Torá, cada día que él subía le daba una parte a No, Moisés. él estaba arriba, estuvo arriba
40 días y 40 noches. Y justamente el problema que hubo con el becerro de oro fue que calcularon mal. Los que estaban abajo, no los Levín y las mujeres, calcularon un día de diferencia o 12 horas de diferencia. Entonces dijeron, ¿vieron? Moshe no bajó. Moshe se murió ahí arriba y no baja nada. Entonces hagamos una imagen para adorar, para que nos salve del desierto. Y ahí es donde hacen el becerro de oro. Y a las 12 horas baja Moshe, de estar arriba 40 días y 40 noches, baja con las primeras tablas y con toda la Torá oral que Hashem le dio. Y la tenía acá, la Torá oral, las explicaciones y los detalles. Y ahí es donde rompe las tablas, Hashem lo castiga y vuelve a subir otros 40 días y él talla las primeras tablas fueron talladas por Hashem, con fuego directo escrito por Hashem, eran tablas de zafiro, escritas y talladas por Hashem. Las segundas tablas fueron talladas por Moshe en la piedra, dictadas por Hashem, dictadas por Dios. Él estuvo 40 días y 40 noches arriba. No es O que sea que estuvo 40 bajaba. días y 40 noches, y bajó y volvió a subir otros 40 días y 40 noches. Oh, Sí, ok. porque sí, creo que fueron, sí, fueron 40 días porque el día que él baja, la segunda vez, es Yom Kippur. Ujú. Tenía entendido que se interpretaba también que en realidad no fueron 40 días, fueron como, porque en realidad lo que Hashem quería era que el pueblo que entrara a Israel, a la tierra prometida, no fuera un pueblo con mentalidad de esclavos, Exacto. porque tú no puedes cambiarle la mentalidad al ser humano de un día para otro. O sea, ellos fueron Eh, eh, esclavos tanto tiempo, no podían entrar con mentalidad de esclavo. Entonces fue otra generación prácticamente. Entró otra generación porque Hashem los castigó casi en la entrada, estaban por entrar. Dentro de unas Ajá. cuantas parashiot, ellos reciben la Torah. Es así, ellos cruzan el mar. A las 6 semanas de cruzar el mar, reciben los 10 mandamientos. ¿Está bien? Y ahí Moshe vuelve a subir y bla, bla, bla. Y ahí empiezan a caminar y creo que fueron, no quiero mentir, unos meses nomás, hasta que llegaron casi a la entrada. Ahí Moshe manda a los espías a ver cómo venía la mano adentro de la tierra de Israel. 12 espías. Cuando vuelven los 12 espías, dos solamente dicen la verdad y los otros 10 exageran, les da miedo. Entonces ahí es donde empiezan a llorar. No, ay, vinimos hasta acá y nos vamos a morir. Y empiezan a hacer todo un revuelo y a quejarse de por qué nos trajiste hasta acá si ahora que terminamos de cruzar el desierto vamos a entrar y los gigantes nos van a matar, no hay comida, hay piedras, hay pantanos. Y ahí es donde Hashem dice, vos estás llorando en vano porque no crees en lo que yo te estoy diciendo. Y ahí dice, en este mismo día, hasta que yo mande la Geulá, hasta que venga el Mashiach, ustedes van a llorar en este día. Y ahí nace Tisha B'Av. Eso pasó el día del Mm. 9 de Av, el Tisha B'Av. Por eso el mismo día, en diferentes épocas de la civilización, el pueblo judío sufre la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la expulsión de España, la expulsión de Inglaterra, la deportación al gueto de Varsovia. ¿Qué más? Cuando voló no la embajada, la AMIA en la Argentina. Hay un montón de eventos que sucedieron en el mismo día que es el 9 de Av como motivo de que se quejaron antes de entrar a Israel. Pero esto no, por eso le dijo, nadie de ustedes está, lo quiero premiar de entrar a Israel.
solamente la generación nueva, es decir, los que no participaron de ese momento son los que van a entrar, salvo de la primera generación, Yoshua bin Nun, que es el sucesor de Moshe, que es el que los Sí. entra, porque él fue uno de los dos espías que vino con la verdad. Entonces, él sí fue premiado en haber salido de Egipto y haber entrado. Yoshua es el que comandó la guerra contra Amalek hace dos parashiot atrás, cuando salen de Ajá. Egipto. Sí. Ok. Pero Entonces, sí, todo el trayecto hasta recibir la Torá, cuando cruzan el desierto, cruzan el mar, llegan a la ciudad de Mará, no tienen agua y todo, es todo proceso para poder sacarle la esclavitud de adentro y poder recibir la Torá como un pueblo nuevo. Por eso les dice en la parashá anterior, en la de los 10 mandamientos, en parashá Yitro, que mandé el video la semana pasada, mm, Hashem le dice a Moshe, deciles que se tienen que preparar durante 3 días para estar santos para recibir la Torá. Y por eso tienen que hacer 3 días, se tienen que ir a la mikve, no pueden tener relaciones con las mujeres, se tienen que cambiar la ropa, se preparan física y espiritualmente para recibir la Torá como un pueblo libre. Ya venían 6 semanas caminando y pasando por diferentes procesos de eliminación de la esclavitud interna. Después de ver cómo por milagro se abrió el mar, por milagro vinieron codornices en el medio del desierto y tuvieron para comer carne, por milagro comían maná todos los días, se levantaban a la mañana y estaba eso como con rocío por arriba y por debajo, y en Shabbat caía los viernes caía 2 veces, digamos que había doble, y en Shabbat no caía. Vieron todos esos milagros, y eso fue la preparación para sacar la esclavitud interna de lo que era la esclavitud en Egipto. Hashem lo que quiere es que se preparen para ser sus esclavos. Su devoción no a la esclavitud, pero sí a Hashem. mm, ok, ok. Sabes que todos los viernes en el Shabbat, cuando hago Shabbat con mi nieto, más que todo porque lo hago para él, le explico la parashá que tú dices. Amén, qué Y bueno, me mi alegro. hija y mi yerno empiezan a hacerme preguntas. El otro día les dije, tenemos que invitar a Adriana porque yo no puedo contestar tanto. No, pero escribí las preguntas que quieras hacer, que te quieran hacer y que Ah, no sabes responder, y me las pasás, y yo si las sé te las contesto, y si no las averiguo y te las paso. Encantada. claro, Sí. sí, pero me dio no sé qué porque me empezaron a preguntar porque le dije, imagínate, un no judío y tiene una parashá, Ah, que es el claro, suegro de Yitro, Moisés, el ¿no? suegro de Entonces, Moisés, claro, sí. entonces me estaban preguntando, pero ¿cómo Dios le da a un no judío tanto? Le digo, bueno, porque él demostró lealtad, él se dio cuenta que Hashem era el único Dios y había que Eh, respetarlo y creerlo, o sea, ¿no? Entonces, después exacto. me hacían otra El pregunta y le dije, premio no, tanto no sé. es el premio a elegir escuchar la palabra de Hashem. Por eso Hashem le da una para allá a él, como en reconocimiento porque ¿qué es lo que dice Yitro? Baruch Hashem, cuando a Moshe le cuenta todas las cosas maravillosas y los milagros que hizo Hashem, desde que prepara el éxodo con todas las plagas en adelante, ahí Yitro dice Baruch Hashem, que él era sacerdote en Midian de cuanta idolatría se te pueda llegar a ocurrir. Existía, Y acá, claro. claro, y acá reconoce la existencia de Hashem como la verdad, el único Dios. Y Hashem lo premia, y eso nos enseña a respetar a todos los conversos que eligen, por eso el judío es tan respetuoso con los conversos, porque eligen una vida difícil. No es fácil ser judío, no es fácil No, seguir todas las mitzvot de la Torá.
son 613 y la mayoría son del no, no esto, no lo otro. Por eso los otros pueblos la rechazaron. Y dijeron, no se puede matar y no, si yo vivo de esto, ¿cómo? No, yo no quiero la Torá. Otro pueblo, no se puede robar. Y si nosotros vivimos del robo, de matar y robar a los demás, a mí esta no me interesa. Y así diferentes pueblos fueron claro. rechazando. Entonces, el pueblo judío acepta esto que es re difícil. Es difícil vivir bajo las normas de la Torá. Y entonces se respeta mucho al que decide abrazar la Torá por decisión propia. Eso es lo que nos Una de las enseña para preguntas y es Yitro. si Yitro fue el primer converso y le dije, no, Sí, la primera conversa fue una mujer, que sí, la mujer, fue, ajá, la que fue la hija, la moabita. hija. No, eso pasa mucho después. Pero Ruth fue la tenía primer entendido que Ruth fue mujer conversa. la La primera primer mujer. mujer conversa. La primer mujer conversa. El primer hombre converso fue Yitro. ¿Yitro? Sí, Oh, sí, Yitro. eso me lo preguntó a mi yerno y le dije, la verdad es que no sé. Sí. Sé que sé de Ruth y también las palabras que Pero ella de dijo muy Red, lindas, pero no pero sé eso de Yitro si fue o no. faltan siglos, Mucho siglos y todavía. siglos. Sí, Faltan falta muchos mucho para siglos Ruth. después de esto. Falta mucho para Ruth. Sí, Mucho. Ruth fue la bisabuela del rey David. Así que Ajá, falta un montón. Imagínate, están todavía recién salieron de falta. Egipto. Falta un montón. Sí, sí. Falta un montón. Ah, bueno, mil gracias. Ya lo sé para el No, al viernes que me contrario. den preguntas y entonces te pregunto. Ya les Absolutamente. contesto Sí, que sí, que Itro fue el primer converso. sí. Ahí está. Bueno, Sí, les mando un gracias, beso Adriana. Un gigante. beso. Próxima clase presencial es el lunes 23. El lunes Pero el 16, que es el domingo lunes que tenemos. viene, es así, yo viajo el lunes 15, llego el lunes 16, ese lunes les mando el video de la para allá, el video Ah, cortito. Domingo 22 es el este evento evento de de Purim. Purim, que vamos a venir disfrazadas y demás. Y el lunes 23 es la próxima clase presencial donde veremos la para allá de la semana y ahí sí sigo en persona hablando de Kashrut. Vamos a ver todo lo que es parve, todo lo que tiene que ver con las cosas Mm, parve en kasher. ¿Qué ok, significa parve? ¿Cómo cocino? ¿Cómo como? ¿Qué mezclo? ¿Qué puedo mezclar? ¿Qué no puedo mezclar? Eso vamos a ver. ok. Gracias, Bueno, Adriana. Un beso beso. grandote, Cuídate. linda semana para todos. Igual Gracias, para muchas ti. gracias. Chaito, bye. Perdón, y esta clase es el Refugash Lema para Sivan Bataida. Ahí está, que está Sí, siendo operada en este momento. Ahí sí, está. ahí estamos a rezar. Que Así todo le es. vaya bien. Un besote. Amén. Bye. Beso grande a todas. Bye.